El día de hoy quiero invitarlos para que juntos podamos leer el texto de la palabra del Señor que vamos a predicar el día de hoy. ¿Ya? Y la palabra del Señor está en Nahum, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15. Dice así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Y nos postramos, Señor, reconociendo tu amor, tu señorío, Señor, pero también tu maravillosa gracia sobre nuestras vidas. Te pido que esta palabra, Señor, que ya ha sido por ella misma exhortada a nuestros corazones, nos convierta, Señor, a tu presencia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Para aquellos que estuvieron ayer en el culto de aniversario de Tocopilla dirán: pero ¿cómo el pastor José va a predicar el mismo sermón que predicó el moderador? Predicaré el mismo texto, no el mismo sermón. Y el día de ayer ustedes ya quedaron expertos en contexto histórico. Los que quieran saber, está en la página de YouTube de la iglesia, todo lo que el hermano Joel habló del contexto histórico. Fueron cosas muy, muy interesantes que él pudo hablar. Y podemos rescatar algunas cosas interesantes, ¿ya? Primero, lo que el hermano Joel habló ayer fue preguntar si alguno de ustedes conocía dónde se encontraba el libro de Nahum, ¿ya? Si ustedes tienen Biblias, Nahum es un libro de la Biblia, ¿ya? Aquí uno se puede perder, pero Nahum, ¿cierto? Es un libro de la Biblia, está después de Miqueas. Aprendí bien. Y efectivamente, el libro de Nahum es muy, 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 muy poderoso y maravilloso.
está en el Antiguo Testamento y es de los escritos ya del Antiguo Testamento, que en hebreo es Nevi'im. Ya cuando usted va a hablar de los libros proféticos del Antiguo Testamento, usted va a decir Nevi'im. ¿Y por qué Nevi'im? ¿Por qué? Porque viene de la palabra hebrea profeta, Naví. ¿Ya? Y los hebreos son muy chistosos para decir el plural, porque en vez de colocarle una S, al final ellos terminan con la palabra im. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hablar de Dios, ya a él o Eloé, los hebreos van a decir Elohim, terminación im. Por ejemplo, ya que estamos en al tiro, aprendan. En hebreo, caballo es sus. ¿Cómo sería caballos? Un 7 para todos, aprobados ya en la materia de hebreo. Y maravillosamente, el profeta Nahum está aquí con una tarea compleja, una tarea difícil. Ahora, el nombre de Nahum significa, es un nombre sí que no se entiende en el contexto, porque Nahum significa consolador. Y el contexto que está viviendo el pueblo de Israel es un contexto complejo, ¿ya? Porque hay un imperio que está ahogando, que está atormentando al pueblo de Israel, y es el imperio asirio. Así es que de estos grandes imperios, cuando ustedes van a estudiar el Antiguo Testamento, tienen cierto que saber que hay diversos imperios, y uno de los grandes es Egipto. Luego vamos a avanzar y ustedes van a decir, ya el imperio asirio, pero antes del imperio asirio existieron muchos otros reinos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Eso es un resumen de todos esos reinos, entre ellos el reino también de los filisteos. Pero como imperio tal, el imperio egipcio, luego se levanta el imperio asirio. Y lo que el imperio asirio hace es casi exactamente lo mismo que el imperio egipcio hizo con el pueblo de Israel. Colocar el yugo, ¿cierto?, sobre este pueblo. Y así este imperio asirio, ¿cierto?, está castigando, está torturando al pueblo de Dios. Estamos aproximadamente en el 700 antes de Cristo. Así es que ya de aquí a poco, unos 200 años más, unos 150 años más, se va a levantar poderosamente el imperio babilónico, ¿cierto? Y va a tomar poder y va a destruir, ¿cierto?, a los asirios, y también van a llegar a Jerusalén y van a tomar Jerusalén y se los van a llevar a los judíos, ¿cierto?, a Babilonia. Luego vamos a tener en ese intertanto los imperios medo-persa. Entonces, y luego, qué sé yo, los griegos y los romanos. Entonces, Israel se encuentra en un contexto de grandes. Un pueblo chiquitito, un pueblo pequeño, pero que se encuentra justo en un camino en el cual hay que hacer transacciones económicas, hay que viajar, y es un lugar privilegiado para la economía, para el poder político, para incluso también el poder religioso. Y el pueblo de Israel está siendo torturado. El pueblo de Israel está no solamente siendo torturado, está siendo seducido. Está siendo seducido, ¿cierto?, por los poderes de este espacio, porque hay personas que incluso en medio de esta tortura están abandonando al Señor. Y los asirios eran terribles. Y los asirios, conocidos también como los ninivitas, en nombre a su capital. Hacían hoyos en el piso, enterraban a las personas y dejaban sus cabezas afuera. Y luego soltaban caballos después de una batalla, todos los que habían quedado, incluso en las ciudades. Y si fuera poco, los asirios como imperio fueron los más malos de todos los imperios en infringir tipo de castigos. Incluso los romanos a veces son considerados una alpargata con lo que hacían los asirios. Porque una vez terminada la batalla, una vez que ellos tenían el dominio y el control, si no se rendían completamente, los colgaban de los pies en estructuras de palos, los colgaban y en los tobillos hacían una incisión
y desde ahí comenzaban a descuerar a las personas que habían atormentado y los dejaban ahí vivos para que o las fieras o las aves de rapiña terminaran el trabajo que ellos habían comenzado. Así es que, hermanos, los asirios son malos, ¿sí? Malos, 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 con M de maldad. Entonces, por lo tanto, cuando leemos el libro de Jonás y de repente nosotros decimos, oye, Jonás que es malo, no quiere que se arrepientan, hermanos, ustedes tienen que entender que la maldad de los asirios es muy, muy grande. Y el texto que acabamos de leer ya comienza en este espacio. Y por lo tanto, ellos tenían, ¿cierto?, la capital, Nínive, y ellos tenían aquí el centro de poder, pero también el centro de opresión, que luego, ¿cierto?, fue debilitado y fragilizado por el imperio babilónico. Ahora, en el texto en el cual nosotros estamos, es un texto profético, es una profecía exclusivamente para los asirios, ¿ya? Pero por sobre todo para Nínive, y que también se extiende a otros pueblos que tienen la maldad de este imperio. Y esta profecía está dirigida contra Asiria, contra Nínive, porque, como les digo, había sido conocida por toda la crueldad y por toda la maldad. Y como nos decía ayer, el día de ayer, el hermano Joel, cuando Jonás predicó, hubo conversión, hubo arrepentimiento. Hasta los animales se les mandó, ¿cierto?, a no comer, a ayunar. Pero en este caso, en el contexto en el cual nos encontramos, la maldad ha cruzado absolutamente todos los niveles. Y este es un llamado de Dios, es una declaración del Señor, que es dueño y Señor sobre todas las naciones. Y el libro de Nahum muestra en cada uno de sus capítulos la destrucción y el caos de este imperio que ha venido para oprimir. Antes de continuar, a mí me gustaría que nosotros pudiésemos siempre hacer este ejercicio cuando la palabra del Señor nosotros la tenemos en este lugar y tenemos algunos elementos teológicos que nosotros podemos traer a nuestro espacio. ¿Y qué cosas nosotros podemos ver? Primero, el libro de Nahum en toda su extensión va a mostrar la justicia y el juicio de Dios sobre las naciones que practican el mal, naciones que practican la opresión. Piensa en esto sin nombres. El juicio de Dios vendrá con su justicia sobre las naciones que practican maldad y opresión. Sin nombre y apellido, no le pongas, pero eso es lo que podemos rescatar de este libro. Al mismo tiempo, el libro de Nahum va a enfatizar la soberanía de Dios y cómo Dios interviene en la historia. Y cómo Dios interviene en la historia. Ahora, vivimos en un contexto secular donde el imperio o los imperios que se levantan están pimponeándose. Y ustedes dirán, sí, el imperio de la derecha con su capitalismo y su neoliberalismo. Y ahí los de la derecha se quedan así un poco doblados porque los de la derecha dicen, sí, y ahí vienen, ¿cierto?, el imperio comunista con el marxismo leninista Pero yo quiero que ustedes entiendan que estas son expresiones muchas veces reales en el contexto que nos estamos viviendo, porque por detrás existen idolatrías y estructuras del mal que gobiernan estas cosas. Yo conozco y tengo amigos de derecha, cristianos, que someten su vida al Señor y buscan servir al Señor por medio del testimonio que Dios tiene. Tengo amigos de izquierda también, que han sometido sus vidas al Señor y que son cristianos, que predican el Evangelio. No voy a someter a referéndum o a quórum esto. Lo que estoy diciendo es que detrás de las estructuras que muchas veces nosotros vemos, hay estructuras del mal que gobiernan. Y nosotros necesitamos ser sabios para observar esto.
Porque no importa si existe derecha, no importa si existe izquierda, el pecado ha entrado en el mundo. Y lo que el pecado quiere hacer y lo que el mal quiere hacer es tomar control de la existencia humana y acabarla y destruirla. Y tenemos ejemplos, ya sea de derecha, y tenemos ejemplos, ya sea de izquierda o de cualquier tipo de visión política a lo largo de la historia. Entonces, por lo tanto, cuidados con ser reduccionistas y tratarlo en esta esfera. Entonces la pregunta es, ya pastor, después de esto, díganos entonces cuáles son los imperios que nos están controlando. Lo hemos hablado muchas veces, pero en primer lugar, nosotros tenemos los imperios gobernados por aquellos que quieren simplemente cumplir sus propios deseos, que quieren cumplir en función de sus propias necesidades y que quieren cumplir en función de su propia voluntad. Y este imperio del mal, que busca gobernarse a sí mismo por medio de su propia voluntad, por medio de sus propias necesidades, por medio de sus propios deseos, no conoce colores políticos, ideológicos o religiosos. Por lo tanto, el día de hoy, la pregunta es, ¿quién está oprimiendo? ¿Quién está oprimiendo nuestra existencia? Y el día de hoy, hermanos, mirando nuestro mapa político, mirando nuestro mapa social, nosotros vamos a ver que existe únicamente el ser humano, el hombre. El hombre como ser tratando de llenar cada uno de esos vacíos. Y este hombre, y cuando hablo de este hombre en sentido filosófico, este homus, guiado por sus deseos, guiado por su voluntad, un día va a estar disfrazado religiosamente, un día va a estar disfrazado ideológicamente de izquierda o de derecha, no importa cuál sea el espacio. Vamos a pensar en esto. ¿Quién te oprime hoy día? ¿Quién te oprime hoy día? ¿Quién te oprime hoy día? Posiblemente tus malas decisiones y tus malas acciones. ¿Quién te oprime hoy? Posiblemente tus deseos, tus necesidades, tu voluntad. Y quiero que me acompañes en esta perspectiva de lo que el secularismo, porque estoy hablando de eso, del secularismo en la sociedad moderna, el secularismo disfrazado de todos los espectros, en todos los lugares que nosotros podamos ver. En primer lugar, el secularismo como imperio ha conquistado incluso a los cristianos, para que los cristianos puedan utilizar a otras personas como materia prima para sus sueños y para sus proyectos. Porque siendo cristianos deberíamos ser discípulos del Señor y renunciar a nuestros deseos, a nuestras necesidades y a nuestra voluntad, para que sea el deseo del Señor, la voluntad del Señor y las necesidades que el Señor tiene, el dolor y el sufrimiento que muchas veces nosotros tenemos, es por el imperio del secularismo en nuestras vidas. ¿Cuántas amistades has perdido? ¿Cuántos conflictos familiares has tenido? ¿De cuántos trabajos has salido? ¿Cuántas dificultades y cuántos problemas te han pasado? ¿Cuántas personas te han traicionado en función? Y tú te has sentido muchas veces utilizado. Y tú eres incluso materia prima del sueño y del proyecto de otros. ¿Cuántos de ustedes fueron utilizados por algún jefe o alguna jefa en algún momento donde hiciste un trabajo y ese trabajo, la gloria se lo llevó otro? Donde te esforzaste, donde te sacaste en la mugre y vino el jefe y te dijo, oh, muy bueno. Y después, en otras esferas, el jefe se llevó toda la gloria y todo el reconocimiento de todo el trabajo que tú habías hecho como esclavo. Al revés, ¿cuántas veces te has llevado la gloria?
¿Cuántas veces te has llevado el respeto? ¿Cuántas veces te has llevado incluso el honor de lo que otros hicieron? Y no tuviste la suficiente valentía para decir, esto no es mío, esto no es mío, esto lo hizo otro. Porque vivimos en un mundo tan competitivo que no nos damos cuenta que estamos siendo oprimidos por este imperio secularista. Y nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Segundo imperio que nos está gobernando, y el día de ayer lo veíamos también, es el imperio de la religiosidad. Pero antes de poder hablar de nuestro propio contexto, viene cabalgando desde Oriente un imperio que está abrazando y está consumiendo todos los países de Occidente y Europa oriental. Ya observa cuántos musulmanes existen. Europa occidental, la gran cantidad del Islam como está avanzando. Piensa en Inglaterra, piensa la gran cantidad. En el tiempo en que yo estuve allá en Brasil, viviendo allá en Brasil, el Islam no solamente como religión, sino que también como estructura política está avanzando, porque los seres humanos tienen hambre de religión. Los seres humanos quieren rendir cuentas, como dijo Juan Calvino, ¿cierto? A un Dios creador por medio de este sensus divinitatis, por medio de esta sensación que los seres humanos tenemos de Dios. Pero también nosotros requerimos rendir culto a esta sensación que el ser humano tiene en su corazón. Y el Islam avanza a galope, corriendo, tomando todos los espacios que encuentra. Ahora, en esa misma perspectiva en nosotros, ¿de qué manera nosotros vivimos como discípulos del Señor? Y este pasaje, nosotros vamos a ver solamente el versículo 15 de nuestro pasaje. El Señor hace una promesa que el mal tendrá su fin. La religiosidad imperante en nuestro contexto mundial y en nuestro contexto latinoamericano, sobre todo aquí en el norte de Chile, es muy poderoso. ¿Sabes cuál es el riesgo? Que aquellos que fuimos y que participamos en otra, podríamos decir, religión o en otra orientación religiosa en otro país, es que aquello por lo cual nosotros vivimos regrese, pero con túnicas presbiterianas, con túnicas reformadas. La semana pasada yo les hablaba cómo poderosamente yo había sido peregrino a la Virgen de Andacollo y había caminado desde La Serena hasta Andacollo y lo hice un par de veces. ¿Por qué? Porque existía en mi corazón una profunda devoción para que Dios pudiera responder por medio de lo que llamábamos en esa época, incluso ahora, una manda. ¿Y cuál era mi objetivo en aquella época? Yo era un adolescente, debo haber tenido 14 años, 13 o 14 años caminando. Quería que Dios respondiera a una petición y quería que Dios transformara mi vida de cómo estaba en términos sociales y en términos económicos, sobre todo. Y también de salud, porque había una persona que estaba enferma y yo estaba haciendo una manda para que esa persona pudiese ser restaurada. Y yo creí firmemente en esto. Y cuando no se cumplió lo que yo estaba solicitando, dejé de creer. Dejé de creer en esto. ¿Cuál es la diferencia? Si el día de hoy, incluso como pastor, pero como discípulo del Señor, tengo exactamente las mismas acciones en función de que Dios cumpla mis deseos, en función de que Dios cumpla mis necesidades, en función de que Dios cumpla mi voluntad. Porque necesitamos comprender y entender que somos seres humanos profundamente religiosos. Y nuestro corazón se inclina a hacer cosas para recibir consuelo. ¿Saben cuál es el mayor consuelo? Ayer
Ayer, a los que fuimos a Tocopilla el día de ayer, en el siglo XXI que nosotros estamos, fue un sacrificio, hermanos. Hubo hermanos que estuvieron 4 horas esperando ahí. Hubo hermanos que pinchamos los neumáticos. Fue una verdadera odisea ir ayer. Pero ¿saben cuál puede ser el consuelo? Lo hicimos para el Señor. Lo hicimos para el Señor. Y sin darnos cuenta, nosotros podemos comenzar a consumir autoconsolación. Podemos comenzar a consumir, oye, sí, nos esforzamos, hicimos todo esto. Podemos consumir autoconsolación y autocompasión. ¿Sabes por qué? Porque en el siglo XXI estamos tan acostumbrados a no hacer sacrificios, a que todo sea instantáneo, a que todo sea sin esfuerzo, que cuando conseguí algo con sacrificio, sí, lo conseguí, sí, lo logré. ¿Sabes cómo se llama eso? Desde la perspectiva religiosa, se llama religiosidad. Buscar el favor de Dios por medio de las obras, buscar el favor de Dios por medio de las acciones. José, ¿se te reventó el neumático en la noche, Darío? ¿Se te reventó el neumático? Hermano, José, pastor, hicieron lo que tenían que hacer. No hay gloria, no hay absolutamente nada. Porque lo veíamos en los sermones de generosidad. Siervos inútiles somos, solo hacemos aquello que el Señor está demandando de nosotros. ¿Entienden, queridos, cómo a veces somos prisioneros del secularismo, pero también somos prisioneros de la religiosidad como seres humanos y vivimos en este espacio? Y el Señor necesita darnos este aviso, y Nahum es justamente esto, mostrarnos que por detrás de esto que nosotros supuestamente vemos y otras cosas que no vemos y que no nos damos cuenta y que tenemos puntos ciegos, llegará su fin. Llegará el momento del fin, llegará la historia a su fin, porque el Señor nos brinda este consuelo. Y esto nos permite entender que hay liberación de la tiranía, hay liberación de la opresión, hay esperanza en Cristo y hay justicia en esta perspectiva. Leamos, por favor, pon de nuevo el versículo 15, querida Noemí. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Todos aquellos que les gusta la teología sistemática y les gusta el libro de Romanos, se acuerdan, ¿cierto? Cómo es maravilloso a aquellos que anuncian la paz y entender y el Evangelio, cómo es maravilloso este aspecto. Este texto nos está mostrando 3 elementos profundos de lo que va a ocurrir con este imperio del mal. Ahora, el texto está hablando de Asiria, el texto está hablando de Nínive. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del aquel que anuncia la paz. Miren este espacio sobre los montes. Esta declaración está anticipando un mensajero que viene con noticias alegres. ¿Y cuál es sinónimo de noticia o de buena noticia? Evangelio. Si nosotros miramos el versículo 15 y lo traducimos de otra manera, podríamos decir, he aquí el Evangelio. O sea, he aquí la buena noticia. ¿Estamos dónde? El profeta Nahum, y decimos, ¿y de qué se trata esta buena noticia? Se trata de lo siguiente: anuncian la paz, y la única manera de poder anunciar la paz para el pueblo de Israel es que tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio. No hay paz sin sacrificio. Y el sacrificio o es por medio del castigo o es por medio del sacrificio. Porque observemos, sí,
¿quiénes van a ser sacrificados aquí? Todos aquellos que hicieron injusticias, todos aquellos que no hicieron lo bueno, ellos recibirán su justo castigo. Nínive, Asiria, va a recibir el justo castigo. Por lo tanto, el anuncio, ¿cierto?, de este mensajero, aquí les traigo la buena noticia. Se acabará el imperio asirio, se acabará su tiempo de tortura, se acabará su tiempo de maldad. Pero quedamos ahí. ¿Y nosotros cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Jesucristo, el Dios encarnado, es el sacrificio por tus pecados, por nuestras maldades, que va a traer la paz para con Dios. No se va a levantar el pueblo de Israel a pelear contra los asirios. Los asirios van a ser castigados por los babilónicos. Y los babilónicos van a ser el instrumento de Dios para castigar al imperio asirio y a Nínive. Dios usa instrumentos para hacer su voluntad. Va a traer paz en este espacio. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes, queridos, es la seguridad que nosotros tenemos en la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio que trae la verdadera paz para que tú y yo entremos al lugar santísimo y estemos en paz para con Dios. La semana pasada lo adelanté y es un tema que me he estado trabajando mucho. Pastor, no sé si soy salvo. Pastor, no sé si tengo la salvación. Deja de pensar en términos seculares. Deja de pensar en términos religiosos. Y comienza a pensar en lo que la palabra del Señor te está diciendo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque nosotros tenemos que creer lo que la Escritura dice, hermanos. Y si tú eres una persona que ha confesado a Jesucristo, que está buscando vivir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido puesto como sacrificio en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener paz para con Dios. Esa paz que hoy no tenemos. Cuando digo tenemos me refiero a los seres humanos, que está accesible para todos aquellos que son hijos del Señor, todos aquellos que Él ha rescatado. En segundo lugar, versículo 15 nomás, Noé. Ahí, eso. Segundo lugar nos dice, cumple tus votos. Cuando el texto está hablando de cumple tus votos, podríamos decir, ahora Israel, comienza a hacer la fiesta, ahora comienza a peregrinar, ahora comienza a cumplir los votos que has hecho con el Señor. Tú querías adorar, comienza a adorar al Señor, ahora eres libre. Los asirios no van a tener este espacio para gobernarte e imponerte. Celebra, festeja, la fiesta ha llegado, hay un cambio de situación. ¿Por qué? Porque Judá será liberado de la opresión, Judá será liberado del castigo que otro estaba haciendo. Ya, seremos liberados. Entonces, qué maravilloso la voz del Evangelio. No tengo que orar para que Dios me rescate. No tengo que hacer fiesta para que Dios me rescate. Porque en la primera parte Dios ya me liberó. ¿No es maravilloso el Evangelio? ¿No es maravillosa la buena noticia de que hoy tengo que hacer esto otro para recibir gracia y bendición? No. Ahora que fuiste liberado, ahora que el Señor te ha salvado, ahora que Dios te ha rescatado, que ha limpiado tus pecados, ahora es tiempo de celebrar. Pastor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de tener vida devocional, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ir al culto, no tengo ganas de ir a los grupos pequeños, no sé qué me pasa. Sí, te pasa lo siguiente, es muy simple, nos enseñaron esto los hermanos más antiguos con estas lecciones. ¿Se acuerda, Pastor Guido?
hermano Joel, cuando nos decían las enseñanzas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseña que hay dos tipos de hombres, un hombre espiritual y un hombre carnal. ¿Cuál va a ser el que va a poder glorificar y exaltar al Señor? Lo que me enseñaron a mí fue el que esté mejor alimentado. Así fue. El hombre que esté mejor alimentado. Porque en tu existencia habitan dos naturalezas. Un hombre bien espiritual, bien alimentado, podrá, y un discípulo, hombre y mujer, podrá avanzar en esta dirección. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación de Nahum? Que cuando oro es una celebración, porque puedo hacerlo. Que cuando leo la Biblia es un acto profundo de adoración y celebración porque lo podemos hacer. Hace poco, como les decía, estuve en el Magíster y el doctor de Historia de la Iglesia Primitiva, David Rylersdam, decía lo siguiente: hubo una época en que no estaba permitido adorar. Hubo una época en que no estaba permitido orar. Hubo una época en que no estaba permitido rendirle culto a Jesús. No estaba permitido darle culto a Dios. Así que si hoy oramos, lo hacemos con gozo porque podemos. Si meditamos y leemos la palabra del Señor, lo hacemos con gozo porque podemos. Porque tenemos este espacio para venir un día domingo a las 11 de la mañana y poder darle culto al Señor, cantar con todo nuestro corazón y hacerlo. La buena noticia es que eres libre. La mala noticia es que tu corazón no quiere rendir culto. La mala noticia es que tu corazón no quiere rendirse a adorar. La buena noticia es que en Cristo Jesús eres libre para rendirle culto. No permitas que el imperio del secularismo impida que haya fiesta en tu vida y darle culto y rendirle toda la adoración que Él se merece. Cumple tus votos. Si eres hijo de Dios, si eres discípulo, entendemos que existe un costo del discipulado y que estamos en una jornada, que estamos en una maratón, como dice Eugene Peterson, estamos en una larga obediencia, en una obediencia que va a durar hasta que el Señor venga. Y mientras eso hacemos, van a haber momentos en los cuales nos va a doler, porque nuestra carne no va a querer. Y hermanos queridos, lo que hacemos, lo hacemos con gozo. Judá ha sido liberada, serás liberada del yugo de Nínive, del yugo asirio. Cumple tus votos. Iglesia Presbiteriana, Oasis de Redención. Jesucristo, el Dios encarnado, ha pagado y ha comprado tu salvación, que es el inicio de nuestra jornada como discípulo del Señor. Cumplamos nuestros votos. Y nuestros votos son vivir como pueblo, son comportarnos como pueblo, de manera comunitaria. El secularismo, en una de sus aristas, nos golpea fuerte por medio del individualismo, nos golpea fuerte por medio del consumismo, nos golpea fuerte por medio de todos estos elementos que nos cuestan hacer y vivir vida en comunidad. Necesitamos decir al Señor: Señor, dame, o como dice el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿No es maravilloso pensar en esto? Cumple tus votos, que el Señor te pueda dar el gozo de tu salvación, porque quizás tu vida en la perspectiva religiosa lo ha opacado, o quizás seducidos por el individualismo, el consumismo en nuestras vidas, hemos sido robados del gozo, de la alegría que está en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude
a cumplir nuestros votos como comunidad. Y uno de los votos que nosotros tenemos es vivir conforme el Señor Jesús nos ha enseñado. Y en tercer lugar, no volverá a invadirte, dice el texto, ¿cierto? Nunca más el malvado va a volver a pasar por ti, porque pereció del todo. La Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención, que es parte de la Iglesia Presbiteriana de Chile, tiene una misión, que es la misión de Dios. La misión no es plantar iglesias, la misión no es que la gente se convierta, la misión es que Dios sea glorificado. Y mientras glorificamos al Señor en nuestras vidas, la missio Dei, la misión del Señor, nos envía para que podamos anunciar aquello que el día de ayer pudimos hacer, predicar y anunciar la palabra del Señor en lugares que ya vienen siendo anunciados desde mucho tiempo atrás. ¿Qué significa esto? Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Mira hacia delante. Ahora tú tienes una perspectiva no solamente de liberación, no solamente una esperanza en el Mesías. Tienes también la promesa de que la justicia divina se va a cumplir, porque Dios juzgará lo que ya juzgó en este caso ahí en Nínive. Ya no existe más ese imperio, pero Dios acabará con los imperios del mar y establecerá su reino e imperará su justicia. Hoy vivimos bajo esta premisa teológica del ya. El Señor ya nos salvó, su reino ya está aquí, ya está instaurado, pero aún no regresó. Estamos por medio de su Espíritu Santo avanzando. Cada vez que hay culto, cada vez que hay predicación de la palabra, cada vez que hay oraciones, un destello de la gloria de Dios se refleja en nuestras vidas. Un pedacito chiquitito del cielo, de la herencia eterna. Y caminamos en esa dirección. Porque cuando vas a tu trabajo el día de mañana, lo haces pero tan excelente, que la gloria de Dios se derrama en el espacio de tu trabajo. Porque cuando vas a cuidar a tus hijos, lo haces de manera tan maravillosa que la gloria de Dios se refleja en tu vida y en la vida de tus hijos. Que cuando vamos a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado, la gloria de Dios se revela en todo aquello que nosotros hacemos. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios fue inaugurado en la persona de nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto, tenemos esta promesa, que llegará el momento en que todo sufrimiento, en que toda opresión traído por los imperios de este mundo tendrán su fin. Hay dolor, hay sufrimiento, hay un sinnúmero de cosas que nos están oprimiendo. Nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Y mientras eso ocurre, queridos, caminamos en la dirección, corremos hacia los brazos de nuestro Dios, de nuestro Creador, que nos ha prometido esto. El día de ayer, pudimos tener el privilegio de visitar a la hermana Clementina Sánchez, que estuvo trabajando a lo largo de su vida junto a su esposo en la predicación del Evangelio allá en Tocopilla. Y el día de ayer, hasta el último momento, hasta todo su aliento, todo lo que ella hace, es para la gloria de Dios. Y el día de ayer pudimos participar de estos testimonios maravillosos que el Señor nos regala, de hombres y mujeres que tienen la vista en la eternidad. Porque cuando tus ojos se cierren para esta historia, tus ojos se abrirán para las cosas eternas. Cuando tus ojos se cierren al dolor y al sufrimiento de nuestra existencia humana,
Nuestros ojos espirituales y como seres humanos reales y concretos seremos restaurados, seremos transformados. Nuestros ojos se abrirán para la eternidad. No trabajas por un mejor sueldo. No crías a tus hijos para que sean hijos buenos. Nada de lo que estamos haciendo acá es simplemente una acción, ¿cierto? Que va a tener una reacción. Lo hacemos para la gloria del Señor, porque sabemos que Él vendrá. Sabemos que nada de lo que tenemos aquí nos podremos llevar. Nada, ningún tipo de tesoro, ningún tipo de riqueza, ninguna propiedad, nada de lo que tengamos nos vamos a llevar a la eternidad. Y el Señor quiere que tú comiences a vivir la eternidad hoy. Que tú comiences a vivir la eternidad en este momento, comprendiendo y entendiendo que a pesar del dolor y el sufrimiento, llegará el momento en que el mal perecerá del todo, cuando Él venga y cuando Él regrese. Que el Señor nos bendiga por este pasaje maravilloso de Nahum, donde el Señor nos afirma y nos recuerda. Les invito para que puedan escuchar el sermón del hermano Joel, está en YouTube. El Señor recordándonos, el Señor avisándonos cómo Él es profundamente consolador, cómo Él nos conoce. El día de ayer yo fui profundamente consolado por la palabra del Señor. Y el día de hoy somos guiados y somos desafiados a caminar como iglesia en esta dirección. Uno, como nosotros hablamos, estamos aquí recibiendo la gracia y el evangelio y hay que extenderlo y compartirlo. En segundo lugar, podemos celebrar, podemos vivir de manera concreta porque ya fuimos salvos. Y en tercer lugar, nosotros podemos vivir bajo esta esperanza, teniendo la absoluta certeza que un día el mal acabará. Pongámonos de pie. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tu palabra encuentra cumplimiento en la obra redentora de nuestro Señor Jesús, que nos trae, en primer lugar, el recordatorio de la buena noticia del Evangelio en medio del dolor y el sufrimiento. Y nos recuerda que somos libres en Cristo y que hemos encontrado la paz en Él. Y que una vez que hemos sido libres, Señor, podemos vivir gozosamente cumpliendo nuestros votos, adorándote porque somos libres. Y en tercer lugar, Señor, en esta jornada de libertad, podemos vivir con la esperanza que si aún hay dolor y sufrimiento, somos libres de esa opresión, porque nuestra confianza está puesta en aquel que finiquitará todas las cosas. Es por eso que podemos decir juntos como iglesia, ven Señor Jesús. Como iglesia te esperamos, Señor, y mientras tú vienes, ayúdanos a cumplir, Señor, el mandato que tú nos has dado. Ayúdanos como iglesia local, ayúdanos como presbiterio, ayúdanos como iglesia presbiteriana de Chile, a confiar plenamente en tu salvación, a entregarte toda la adoración que tú te mereces y a confiar en la esperanza, en la promesa maravillosa de que tú, Señor, restaurarás todas las cosas y harás cielos nuevos, tierra nueva y una nueva humanidad. En el nombre de Jesús.